Oye, buena Viviana. Viviana Rivera. Se pasó, vayan a comprar el libro. Qué buen libro para leer en vacaciones. Además me gusta porque tiene de las dos, de pasado y de futuro. La gente se pone las pilas y siempre usa las vacaciones para leer, ¿eh? Sí, típico. Es como libro cae en la maleta, así que este está recomendado. Un clásico ese. Y a mí los libreros me han retado porque digo, ya me voy a llevar ese libro que tengo ahí de, no sé, como periodístico. Y me dicen, no, llévate algo tranquilo, relajado, una novela. Una novela. Ya, bueno, ya. Pero sí, unas vacaciones me llevé uno denso, así como acusos de violaciones a sacerdotes. Pero Fran. Y yo así toda metida en el libro, pero como que estaba tensa, pues, ¿cachai? No es para vacaciones. Que mi vocación periodística es superior, ¿cachai? Va más allá de ti. El deber. No es verdad. El deber del periodismo. Pues solo un momento. No, yo creo que entretenerse también. Pues sí, no puede ser en todo momento. Claro, como que la gente asume, pero tú eres periodista, deberías estar viendo documentales y cosas todos los días. Me gustan, pero no Los soles de Santiago me voy a llevar yo porque además lo que no puede pasar es llevarte un libro tan flaco. Igual me gusta. Quedarte corto de lectura en la mitad de las vacaciones. Te lleváis dos flaquitos, me gusta. Que me pone presión como llevarme uno grandote libro y gordo. no terminarlo, ¿cachai? Como que prefiero terminar uno cortito. tú eres más de libro flaco. Sí, como que, pero en general, soy como de la historia ahora. Es que si sufro ansiedad, pues. Ya, sí. Sí, entonces como que la serie de 200 capítulos, de 1 hora y media, de 3 temporadas. No, ya no. Amo las miniseries, me encantan. Sí. Y los libros así. ¿Cuál como es la que seguís viendo después de 4000 años? La Doctor House. Grey's Anatomy. No, ya me resigné. La Fran lleva 20 años viendo Grey's Anatomy. Ya me contaron que algunos se morían, que otros se separaban, que ya, chao, no estoy leyendo. No me interesan sus dramas. Oye, lo que sí me interesa es Fructo, siempre, porque ahí se transforma la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Lo que está muy bueno para conectar con la lectura es el café. Café Amati, importado directamente desde origen, asegurando una excelente calidad. Tostado en su casa de tueste, que asegura siempre un producto fresco con variedades arábicos y blends. Conoce ahí sobre Amati, la cualidad de un café fresco. Y también la primavera llegó al Zoológico Parque Met. Te esperan de jueves a domingos y festivos. Recuerda reservar tu ticket en parquemet.cl. Más información en Parquemet Mimbu y @ZooNacionalChile. Este es un programa en el que nos preocupa mucho el medio ambiente, así que Bendito Residuo te lo recomendamos siempre. Un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de los residuos, promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. En benditoresiduo.cl está todo. Y aquí también está todo. Hablábamos recién de esta novela que tiene una perspectiva histórica, y el que es historiador es él, Fernando Mendoza. Como todos los martes no vamos a hablar de la novela, sino que vamos a hablar de cosas que están pasando en el mundo. ¿Cómo estáis, Feña? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo Muy bien, te extrañamos el martes pasado aquí presencial. Pero bueno, aquí estoy. Sí, acá qué estás de bueno. vuelta. Estoy. En general siempre estás así. No te da respiro el mundo a ti, Fernando, ¿ah? No me da respiro el mundo a mí. Así de repente como que tratamos de ver así algún momento histórico y como irnos al pasado, pero están pasando tantas cosas en el ahora que es bueno como ver cómo llegamos a esto. Claro, eso lo solíamos hacer en semanas que no había tanta contingencia, pues sí, la efeméride, ese era el recurso que usábamos, pero este año no hemos parado, pues siempre está ya una bombita, una papita, algo que hay que hablar y hay que analizar, así que aquí estamos listos y dispuestos para... Cuando suma Trump vamos a hablar de Estados Unidos, obvio. No, siempre, Estados Unidos siempre, y Putin, y China, y Corea del Norte, Irán, y Turquía. Ya, pero yo dije, todo. Siempre hablamos de eso. ¿Y por qué no hablamos de Filipinas? Me encantó tu propuesta de tema. Filipinas. Me llamó la atención que ayer leyendo las noticias dije como, Filipinas, que es lo que está pasando, ya lo vamos a explicar, pero como que no hablamos mucho de Filipinas. Hemos hablado nada, que yo creo que jamás en estos ya 3 años que he venido a esta radio hemos hablado sobre ¿Nunca? eso. Nunca. Mira, yo tenía la sensación de una vez, quizá alguna efeméride de Ferdinand Marcos, pero así como contexto actual jamás. ¿Conoces? ¿Allá? Sí, fui a una playa que se llama El Nido. Ya, ¿y qué tal es? Bien, muy bonita. ¿Bonito? Preciosa. ¿Es caro?
Es que es muy lejos. Llegar es caro, pero la supervivencia ahí no es tanto. Por ejemplo, son playas tipo Tailandia, pero no están prostituidas a nivel Tailandia, que está lleno de gente, sobre todo jóvenes, con esos vasos rojos llenos de alcohol, dispuestos a fiestar. Y al menos ahí se puede encontrar respiro, se puede descansar realmente. Yo no soy tan playero, pero muy agradable, porque tampoco, o al menos cuando fui, que fue en febrero, era un clima agradable, el mar era fresco y eso también ayuda, porque cuando es como muy caliente el mar y muy abochornado, como que me fundo. El mar no es tan caliente. No es como Caribe, digamos. Claro, es el Pacífico. Es el Pacífico. ¿Se sabe poco sobre Filipinas? Sí, por eso. Se sabe poco sobre que Filipinas. los Beatles tocaron en Filipinas. Tuvieron una experiencia, a propósito de los Beatles, tuvieron una experiencia terrible. ¿Por qué? A ver. Porque ahí, en una época en donde el gobierno era muy predominante y querían que hicieran así como una función casi que para los gobernantes, y los Beatles dijeron que no, que la embarrada, fue como una ofensa. Ferdinand Marcos, ¿o no? Sí, 1966 fue. Perfecto. Fue como una gran ofensa que hicieron y salieron así como casi que escondidos en las maletas. Muy buena nota. La pesadilla de los Beatles en Filipinas, está muy documentado. Quien quiera después investigue lo que le pasó a los Beatles en Filipinas. Vínculo. Y muy buen vínculo también, porque el hijo de aquel presidente es presidente ahora. El hijo de Ferdinand Marcos es el presidente Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. Y Imelda Marcos era muy famosa. Imelda Marcos también. Primero Filipinas tiene más de 100 millones de habitantes, por ende uno de los países cristianos más poblados del mundo. El nombre de Filipinas viene porque es colonizado por España en el siglo XVI y al momento de su colonización el rey de España era Felipe. Y de ahí viene el nombre Filipinas. Fue colonia española hasta el año 1898, en donde España es derrotado por Estados Unidos. En consecuencia, Filipinas pasa a ser una colonia estadounidense hasta más o menos el año 40-50, en donde ya tiene una independencia total. Y también otro elemento de la política de Filipinas son las dinastías, que está el papá, la mamá, el sobrino, la nieta, la tía, hasta la tía Chita gobernadora. Eso es algo también muy característico de la historia de Filipinas. Entonces ahí, justamente con el vínculo que hacía el Rodri, una de las presidencias más no sé si determinantes, pero que más se conocen en el mundo fue la de Ferdinand Marcos, que fue del año 1965, justamente un año antes de esta visita de los Beatles, hasta el año 1986, en donde Marcos fue electo democráticamente, también por un gran apoyo de su mujer Imelda, quien era más joven que él, muy guapa, muy carismática, y que que todavía es una figura política muy predominante dentro de esta dinastía, porque ahora la familia Marcos, como vamos a ver, también están todos metidos en política. Y en el año 1986 hubo elecciones en Filipinas que fueron robadas por el régimen, como lo que pasó en Venezuela. Y lo que ocurrió como consecuencia de ese fraude electoral es que hubo un levantamiento popular y Ferdinand Marcos tuvo que agarrar sus pilchas y irse al exilio. Pero Ferdinand Marcos muere en Hawái en el año 89, es decir, 3 años después de su exilio, y en el año 92 Imelda Marcos, su mujer, que también es muy famosa porque cuando son derrocados tenía una colección de más de 2.000 pares de zapatos. Sí, ya, entonces sí lo hablamos ella es aquí. Imelda, sí, quizás lo hablamos en algún momento. Imelda Marcos. Y desde ahí la familia Marcos ha logrado, a pesar de este fin escandaloso, es una fuerza política en la política filipina y con mayor particularidad en el presente, porque en las elecciones del 2022, que fueron las últimas elecciones presidenciales en Filipinas, el hijo de Ferdinand Marcos, Bongbong, Ferdinand Jr., ahí también son buenos para los apodos también en Filipinas, fue electo presidente. La hermana de Ferdinand Marcos es senadora. Hay 3 nietos de Ferdinand Marcos que son diputados y miembros de gobernadores regionales. También hay un primo de Ferdinand Marcos que es presidente de la Cámara Baja. Por ende, también la dinastía Marcos está muy consolidada en los distintos poderes del Estado. Y, por supuesto, encabeza la presidencia, que es la oficina o el cargo más importante de Filipinas. Y en esta elección también los Marcos salieron con otra dinastía política, que son los Duterte. No sé si se recuerdan de Rodrigo Duterte, que fue presidente de Filipinas el sexenio anterior, es decir, del año 2016 al 2022, como un personaje tipo como Carisma Trump, como muy así, un
como un lenguaje más como directo, más soez, por decirlo de alguna manera. También con esta guerra en contra del narco, en donde también fue muy criticado por que hubo muchas, como lo que ocurre con Bukele, que se critica por este exceso de fuerza. Medidas muy radicales con en torno a eso. Entonces Duterte fue un personaje popular, si bien polémico, fue un personaje bien popular durante su mandato, pero en Filipinas no existe la reelección. Hay un sexenio, entonces él no se podía postular a un nuevo mandato. ¿Y qué hizo? Le dijo a su hija Sara Duterte que se postulara a la vicepresidencia, porque los Duterte también tienen su familia, los 3 hijos son políticos, también es como una dinastía política tipo Marcos. Y en Filipinas el presidente y el vicepresidente se eligen por separado, se eligen por 2 papeletas, pero en este caso las 2 familias hicieron una alianza política y se juntaron. Ajá. Y en este caso ambos obtuvieron una mayoría de más del 50%, que en Filipinas es bastante extraño. En Filipinas no hay segunda vuelta, entonces usualmente los candidatos ganan entre 20 a 40%, por ende esta dupla de dinastías, tanto Marcos como Duterte, logran obtener un porcentaje, creo que el más grande desde que retorna la democracia en 1986. O sea, por unirse. Ya hasta el momento de ahí amiguis. Los va a terminar casando. No, amiguis. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que se pelearon, pero es que eso suele pasar con los vicepresidentes. Es común. El poder. Es común que el presidente y el vicepresidente se peleen. Aquí en Chile no existe ese cargo, entonces nunca hemos experimentado eso, pero si existieran no les quepa duda que ocurriría. ¿En serio es común que presidente y vicepresidente? Hay varios ejemplos, porque al final el único rol que tiene el vicepresidente es mantener la línea de sucesión constitucional. Esa es su principal labor. El presidente renuncia, muere o tiene un impedimento, el vicepresidente tiene que asumir y reemplazarlo. Por ende, depende mucho también de qué pegas le da al presidente para hacer, porque no tiene funciones oficiales, entonces también depende de la relación que tenga el presidente con el vicepresidente y qué cosas le instruye el presidente. Claro, lo generoso que sea también para dejarlo trabajar, po. Claro, tenéis que darle pega. Imagínate Biden con Kamala. Kamala supuestamente lo iba a suceder, lo que terminó pasando, pero por la mala. Pero el reclamo era de que Kamala no había hecho nada Kamala, como vicepresidente. Pero de la manito en la campaña, jajajiji, pero al momento de Biden asumir, Kamala se fundió en un búnker y salió hasta que la impusieron como candidata. Sí, pues. Convengamos en eso. Miren después Cristina Fernández con Alberto Fernández, presidente y vicepresidente, que se pelearon a los 2 años y la Cristina terminó poniendo a Massa como ministro de Economía y terminó marginando totalmente a Alberto Fernández. Cuando hay la transición de Fernández a Milei, Cristina domina toda la escena y Fernández, el presidente, no hace nada. Entonces es común. Cristina también se pelea con su vicepresidenta anterior. En claro, porque Cristina tiene 2 mandatos. Sí. El de 2007 al 2011 es el primero y ahí se pelea con su vicepresidente. ¿Por qué? Porque en el caso de Argentina, el vicepresidente es presidente del Senado y cuando hay empate, desempata. Y Cristina tenía una votación importante por un tema agrícola y su vicepresidente votó en contra a lo que ella dijo. Entonces ahí le dejó de hablar, lo ignoró, no lo invitó a nada más. Pero entonces es malo el modelo, como que es mucho mejor lo que tenemos en Chile, porque al final, si el presidente sale, queda de vicepresidenta en estos momentos la ministra toda. Pero ella pero no tiene el cargo de, no lo tiene per se, como, no lo tiene per se. Como que tiene sus labores como ministra, pero cumple el rol de vicepresidenta y como... Claro, y si en Chile también hay una vacancia presidencial, si ocurren los 2 primeros años, se hacen elecciones nuevas para completar el mandato que queda. Y si que el presidente actual muriera, por ejemplo. Claro, en los primeros 2 años, si Boric hubiese muerto en los primeros 2 años de mandato, ahí asume la toa como vicepresidenta y tiene que convocar a elecciones en los próximos 60 días por el restante del mandato de Boric. No es que es un nuevo mandato. No es un nuevo presidente por 4 años. Y si Boric se muriera hoy, por ejemplo, ahí el Congreso Pleno, es decir, Cámara Baja más Cámara Alta, Senado más diputados, tienen que elegir a su sucesor por el mandato que queda. Es decir... ¿Y tiene que ser un sucesor directamente desde adentro del Parlamento? No, el Parlamento lo elige, pero no tienen que ser un diputado, pero el Parlamento lo elige y estaría hasta el 11 de marzo de 2026, que es el día que expira el mandato constitucional actual del presidente de la República. Ya nuestro sistema es mejor. Milei con Villarroel, ahora se acaba de pelear Milei con la vicepresidenta, que era vicepresidenta de la Casta y también... Bueno, Milei. En Ecuador también Noboa también con su vicepresidenta, la mandó como de embajadora de la paz a Israel, o sea, la mandó a la cresta, y ahí reclamó que no podía volver y ahora volvió y estaba toda su oficina cerrada con militares, por eso.
no suelen ser buenas las relaciones entre presidente y vicepresidente, particularmente en Filipinas, porque en los mandatos anteriores siempre salían de 2 tickets distintos. Siempre a Duterte le salió como una mujer feminista, todo lo contrario a él, y la detestaba. Le dio un cargo y la echó al toque. No la echó de la vicepresidencia, pero era porque él también tenía hartos comentarios como misóginos. Pues entonces ella era como todo lo contrario a él. Pero en este caso salieron del mismo ticket. Y con ambos con una mayoría muy contundente. Pero tampoco funcionó. Se pelearon también, po. Imagínense al nivel que Sara Duterte la semana pasada dijo: si a mí me matan, yo voy a mandar a matar al presidente, a su mujer y al presidente de la Cámara de Diputados. A ese nivel de psicosis. Y ahora se inició un proceso de destitución de Duterte. Están hablando de matarse allá. Claro, sí, claro. Eso dijo. Pero ahora es directamente por amenaza de muerte. Claro. O sea, más allá como de dime y diretes, lo catalogan como... Amenaza de muerte real. La vicepresidenta dijo: si a mí me matan, yo me voy a asegurar que maten al presidente, a su mujer y al presidente de la Cámara de Diputados, que como vimos es primo del presidente de Filipinas. Y Duterte denuncia un complot para asesinarla, mientras que la disputa con la familia Marcos se intensifica. No es una serie, no es una... Se pelearon estas 2 dinastías políticas que son las dinastías más poderosas de Filipinas actualmente, porque Duterte, como les comentaba, era el presidente anterior, que también terminó con gran popularidad, y los Marcos lograron obtener una gran campaña a pesar de su historial corrupto, porque, bueno, Imelda cuando vuelve en el 92 a Filipinas, porque se le permite volver ahí, se tira a la presidencia de es diputada no sé cuánto tiempo, después gobernadora, o sea, esa mujer es una máquina política, tiene como 90 años, creo que hace 2 años terminó su último mandato. El tema es que el actual presidente no está de acuerdo con todo este proceso porque dice que hace perder el tiempo en los trabajos reales del Parlamento. Po. Claro, pero si sigue chachareando seguro que va a decir échenla. Pues ahora, ahora está mostrando quizá una cara más amistosa, pero no implica que en un tiempo más, imagínate, llevan 2 años. Le quedan 4 años, porque si esta ya dijo en el año 2 que él iba a mandar a matar al presidente, o sea, no creo que esa relación termine muy bien. O sea, se supone que es tu aliado, que es tu partner, que no, claro, porque no fue que una te mande fusión, matar. claro, pues fue una alianza entre dinastías políticas. Y esto tiene que ver un poco con, te juro que lo pregunto de desconocimiento, como con la cultura quizás de ellos, o es algo bien transversal a nivel global que nos impresiona. No, es por eso yo les daba todos estos ejemplos de relaciones entre presidente y vicepresidente que se amargan con el tiempo, es lo mismo. Sí. Marcos que la empezó a ignorar, no le empezó a pegar suficiente y se empezó a quejar porque no me da bola, porque también los Duterte son populares en sí mismos, entonces muchas veces pasa que a veces el vicepresidente puede ser más popular que el presidente por ego es como aléjate, como... Yo lo pensaba como quizás hay culturas en las que, no sé, pues estas palabrotas o este tipo de amenazas es como, ya, como filo, pero sí, obviamente en nuestro país también probablemente se tomaría con la misma seriedad. Es más el reflejo de cómo la relación entre ellos se ha degradado, porque el gobierno de Filipinas, el actual, empieza en junio del 2022, o sea, ya un poquito más de 2 años. Sí. Y ya un poco después de asumir este tándem ya empezaron los problemas, por lo mismo que pasó con Milei y Villarroel, Cristina con los vicepresidentes, el presidente de Ecuador y Biden y Kamala, que al final el vicepresidente, ¿qué hace? Pues si su único rol es reemplazarlo en caso de muerte o desaparición, entonces también depende mucho de los roles que le da el presidente en los cuales pueda operar. Por ejemplo, ahora Milei dijo: Villarroel solo va a cumplir los actos institucionales, no va a hacer nada más, porque ella es de la casta y ella no me interesa. Entonces por eso le enrostraba estas distintas relaciones en el vicepresidente, porque acá pasa lo mismo por ego también. Lo que uno se pregunta desde acá, porque acá en Chile el gran tema, aparte de la agenda, ¿no? La seguridad y qué sé yo, y todos los temas que nos convocan, también tiene que ver con el crecimiento. Entonces, ¿cómo crece un país? ¿O cómo va progresando un país que está en esa discusión en donde al final está hablando de que el vicepresidente y el presidente se van a terminar matando? O sea, ¿qué posibilidades tiene el país de crecer realmente o de ser un lugar estable? Ni una. O sea, depende, porque por ejemplo Perú ha sido un caos político en los últimos 5 a 7 años y ha crecido mucho más que Chile y a tasas más altas. A veces más las políticas económicas, si están bien delineadas y son planeadas a largo plazo, incluso puede pasar la anomalía que a pesar de haber un caos político, el país puede crecer de igual forma. Por eso uso Perú como ejemplo. Ahora, a nivel político, obviamente, para sacar otras reformas, quizá cualquier cosa, pensiones, ahí es más difícil, pero el tema económico es interesante, porque vemos claramente Perú, ahora China va a hacer un puerto en Perú, China también va a hacer puerto en Argentina, nadie está haciendo bola a Chile porque vienen a invertir, los permisos para cuándo, entonces al final Chile no está teniendo una política económica y sus vecinos periféricos lo están empezando a desplazar.
del rol que tuvo muy predominante a nivel económico mundial desde a fines de los años 80. Feña, vamos a tener que ir observando cómo esto continúa, más allá de las palabras, pero podría haber una destitución. Sí, podría. Sí, no, quizás no ahora, pero las relaciones ya están tan malas y Duterte, el papá, también es un chacal, pues entonces también se va a picar y va a empezar a decirle a la hija que picaré más al otro, entonces... ¿Podría esto escalar en una destitución? Sí, podría. Claro, no es solo uno contra el otro, sino que son las familias. Las familias, es una cuestión, por eso era bueno el Cagüín, por eso metí está bueno, y además... Es una cuestión muy dinástica, porque las peleas entre familias y paterfamilias, los Marcos y el Duterte, que también es un carácter durísimo. Y Sara Duterte es muy joven igual. También, tiene 40, apenas 40, o sea, su hermano menor es diputado, su hermano más grande es gobernador de alcalde de Davao, que fue donde Duterte hizo su carrera política, por tener esta política muy dura en contra de los crímenes, que lo llevó a la presidencia posteriormente. Entonces también hay otra dinastía política. Como esas hay varias, pero estas digamos que son las más populares de Filipinas. Como dato respecto a lo que hablábamos en todo el recorrido histórico, Imelda Marcos tiene, no sé, 3.000 pares de zapatos. 3.000, ya más todavía. Impresionante. Un gran closet. No, y en otras declaraciones ha dicho en entrevistas, nunca tuve una obsesión por los zapatos. Ajá, no. ¿Y cuánto hay que tener para hacer obsesión? Como 10.000. Y muestran unos closets que son como unas salas. Sí, por eso, sí. Ya se quisiera uno. Más encima hay algunos que son iguales a los otros. No, si eran corruptos obscenos, si iban a comprar en avión, si después se les fue la moto, porque en el año 73 Marcos declaró estado de emergencia y se quedó 13 años sin elecciones. Claro. Y ahí la familia ahí en extendida se pusieron a robar como locos, que fue en parte porque lo echaron, pero de igual forma siguen siendo extremadamente populares esta dinastía, que como vemos tiene operadores políticos en todas las esferas y niveles de la institucionalidad filipina. 90 años burlando a la justicia, dice. Todavía está viva, sí. Tiene 95. Tiene 95. Todavía es la patriarca. Y además, ¿qué va a pasar con esos zapatos? Buena pregunta. Yo le recibo uno feliz. Sí. Imagínate el nivel que le van a vender. Seguro, la familia ahí remate, quizás que hagan. Es seguro, ahí para seguir con el billullo. Oye, Feña, te pasaste, muchas gracias por este recuento de todo lo que está ocurriendo en Filipinas y vamos a seguir al tanto. Si es que se destituye ahí a la vicepresidenta, ahí vamos a comentar. Veremos lo que pasa. Por supuesto, Fernando Mendoza, historiador, como todos los martes, un 7, nos hace aquí una clase magistral. Y nosotros ya nos vamos, viene... Metrópolis. Son muchos programas. Metrópolis. Vamos a hablar sobre... Clave Morse, ya fue Clave Morse. Vamos a hablar sobre el fútbol. Sí, pues claro. Sobre todo lo que ocurre en el deporte. Siempre, es la movida del deporte en el horario prime, así que quédense con nosotros en la 92.9 y nosotros nos vemos mañana de 12 a 1. Que estén bien. Chao, chao. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta con las tendencias del mundo. Quédate en La Clave, en minutos, toda la actualización del deporte en Metrópolis Central. 92.9, La Clave me escucha. Mindu presenta Historias de Casa. Esta es una de las tantas veces que a Javier lo retaron por andar descalzo. ¿Has visto esta serie? Ay, cabro chico, ¿qué hacía pata pelada?